¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de Género y Política. Les doy la bienvenida. Ya saben que a mí me encanta recibirlos en este programa, recibirlas, escucharlas, leer todos los mensajes que nos mandan. De verdad, muchísimas gracias por hacer posible este programa de Género y Política, que al final es para todas y todos ustedes, para fortalecer nuestro empoderamiento y nuestro liderazgo político. Este programa web 2.0 con perspectiva de género que el PRD hace posible para todas ustedes. El día de hoy vamos a hablar justamente de esa parte. Siempre decimos aquí, ¿no les pasa? Programa con perspectiva de género. Pero, ¿qué es la perspectiva de género? De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa, así que por favor, córranle, se ponen muy cómodas, agarran un cafecito, nada más bien si no le corran porque les va a pasar lo que me anda pasando a mí por andar corriendo. Pero estén atentas porque ya vamos a empezar. Para hablar de este tema el día de hoy tenemos dos extraordinarias ponentes del mundo académico y político. Vamos a presentarles, por favor. Me va a dar mucho gusto a mí recibir a la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doctora Gloria, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes a todas. Pues estamos muy bien, pues encantadas de estar en el programa y encantadas de pues dar esta charla, esta plática para favorecer el empoderamiento de las mujeres del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias, doctora. Y les voy a presentar también a la maestra Alfa Eliana González Magallanes. Ella es maestra en Derecho y exdiputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. Alfa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes, Gaby, y saludos, doctora. Un gusto compartir este espacio con usted. Pues si están de acuerdo las dos, vamos a comenzar con este programa para que todas las mujeres que nos estén viendo y también los hombres, ¿por qué no? Empecemos por comprender, conceptualicemos. ¿Qué es la perspectiva de género, doctora Gloria? La perspectiva de género se establece y va vinculada a la teoría feminista. Aquí es muy importante establecerlo desde la lógica del feminismo, porque esta base feminista nos va a permitir varias cuestiones. Por una parte, nos va a permitir establecer que desde el feminismo, que tiene toda una construcción teórica, toda una construcción filosófica, nosotros vamos a poder visibilizar los problemas que afectan directamente a las mujeres, en particular aquellas situaciones que han dañado o atentado en contra de sus derechos como humanas. Y la perspectiva de género tiene que estar basada en esta teoría feminista. ¿Por qué? Porque es a partir de la perspectiva de género que nosotros podemos identificar, como parte de una herramienta, identificar aquellos aspectos que le afectan tanto a mujeres como a hombres. Por eso, al trazarlo como perspectiva de género, nos permite identificar cuáles son aquellos problemas en los cuales se van a ver afectadas unos y otros. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a buscar a la postre será establecer condiciones de igualdad de géneros, es decir, igualdad entre los géneros, entre lo masculino y lo femenino. Eso viene también derivado de una construcción previamente establecido desde los roles de género. ¿Cómo se establecen los roles de género? ¿Qué dictan los roles de género? ¿Qué le asignan los roles de género tanto a las mujeres como a los hombres desde su nacimiento? Por eso necesitamos identificar previamente las condiciones de naturaleza sexual, es decir, nace una niña y se le establecen una serie de patrones de comportamiento desde que nace. Y eso es tremendo, porque desde el momento del nacimiento, de acuerdo a sus gónadas femeninas, se establece que es una niña y entonces se le asignan una serie de roles. Igual pasa con los niños. En el momento que nacen, sus gónadas masculinas pues determinan que es un niño y entonces tendrá que cumplir una serie de mandatos, dice alguna de las autoras, Rita Segato, tendrá que cumplir con una serie de mandatos y son mandatos de masculinidad, o sea, de cómo se deben de comportar los hombres prácticamente desde que nacen. ¿Por qué? Porque el género se establece de manera social, es decir, es una construcción cultural, es decir, es lo que le asignamos a las niñas y a los niños en el momento que nacen. Por eso parece normal, y eso de verdad lo ponemos entre comillas, parece normal que en el momento que las madres y los padres saben que van a tener un hijo varón, pues empiezan todo a comprarlo en color azul, ¿no?
¿Por qué? Porque parece que es una determinante de que es un color destinado a los niños, y además es un color frío, el azul propiamente, ¿no? Y a las niñas, y más ahora que ya se conoce cuál va a ser el sexo del bebé en trance o por nacer, si es una niña, pues se desborda entonces el color rosa, ¿no? Es decir, es una niña, tiene una serie de características asociadas a la feminidad en términos de qué es ser femenina, ¿no? Es decir, es amorosa, es tierna, es cariñosa, pues es bien portada, y las aspiraciones tal parece que exclusivamente van a quedar en un ámbito tremendamente privado, es decir, está destinada a los espacios de orden doméstico. Durante mucho tiempo, afortunadamente, pues ya tenemos un mayor número de mujeres dentro del ámbito académico, dentro del ámbito laboral, empresarial, artístico, en todos los ámbitos propiamente, pero en el pasado, pues una niña que nacía, vamos a decir, dentro de las sociedades occidentales, dentro de la sociedad mexicana, pues estaba destinada exclusivamente al matrimonio, ¿no? Es decir, se decía, bueno, ¿para qué estudia si se va a casar, no? ¿Para qué trabaja si se va a casar, etcétera? Entonces, bajo estas lógicas, pues el orden cultural le da a las niñas y a los niños desde el momento del nacimiento un rol de comportamiento. Entonces, los niños serán y estarán predispuestos a ser exitosos y a ser grandes empresarios o grandes intelectuales, o se regirán de manera, vamos a decirlo, dentro del aspecto de lo burdo, pues son los fuertes, son los dominantes, ¿no? Son los del poder. Entonces, las distinciones de los roles de género se establecen desde el nacimiento, y además se establecen códigos binarios. Entonces, la perspectiva de género lo que nos permite identificar es, a partir de que se establecen estas condiciones entre uno y el otro, pues también vamos a tener dificultades, ¿no? Es decir, las mujeres determinadas por esa construcción de género, pues muy probablemente no puedan aspirar a cargos importantes, ¿no? O a lo mejor no pueden aspirar a cargos de elección, a lo mejor dentro de la se dicta, las mujeres no pueden para la política, ¿no? Sí me explico. Claro. La perspectiva de género nos va a permitir establecer ya muy adelantado, me refiero una vez de que nosotros, en términos del análisis de género y en análisis político, el análisis de la administración pública en términos de política pública, pues podemos decir, por eso así también se establece, construyamos política pública con perspectiva de género, construyamos derechos humanos con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque lo que se busca es establecer condiciones de igualdad entre uno y el otro. La lucha feminista ha sido una lucha encauzada para favorecer los derechos de las mujeres, porque, pues, lamentablemente, mucho de lo que hubiéramos tenido desde que se concibe la construcción de la ciudadanía y que nos correspondía como ciudadanas, pues no se nos otorga, ¿no? Y no se nos otorga simple y llanamente porque... Sigue siendo porque difícil, ¿no, doctora? Sigue siendo difícil que se nos otorgue, y el camino pues ha sido duro, ha sido complicado, pero además de que se ha avanzado, también se han encontrado obstáculos. A mí me gustaría, si me lo permite, doctora, escuchar también a Alfa. ¿Tienes algún otro concepto de perspectiva de género, Alfa? Compártenoslo, por favor. Sí, creo que comparto lo que acaba de comentar la doctora. Simplemente quizá agregar que cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de un análisis, de una forma de ver las cosas con un enfoque hacia ambos géneros. Sí, claro que hay o que se genera todo este concepto de la perspectiva de género a través de una cultura y de una teoría feminista, claro, pero es fundamental ver cuál es la relación de poder que hay
entre ambos géneros, y no solamente entre ambos géneros, no solamente la relación de poder que hay entre hombres y mujeres, sino también dentro de esos géneros, porque no es lo mismo la relación de poder, por ejemplo, cuando hablamos de, lo comentaba la doctora, de la postulación de candidatas a algún cargo de elección popular, no es lo mismo el acceso que puede tener, que tienen las mujeres en las diferentes regiones del país. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas del sur de nuestro país, en donde las condiciones de desigualdad y de machismo, bueno, que todos conocemos, socioculturales y económicas también, pues que se ven mucho más marcadas que en algunas áreas metropolitanas, por así decirlo. Entonces, creo que esta perspectiva, pues, es voltear a ver precisamente estas necesidades que tenemos entre géneros y dentro de los géneros y que construyen las relaciones de poder. Dados estos conceptos, a mí me gustaría que le pudieran decir a quien nos está escuchando, ¿por qué es tan importante la perspectiva de género cuando hablamos, por ejemplo, de hacer una herramienta para fortalecer la democracia? ¿Por qué es tan importante la perspectiva de género para esto? Bueno, doctora, en el caso de... Alfa, ¿quién quiere empezar? Creo que me adelanté, adelante, pero vamos a... No. Doctor, mire, en el caso de las democracias o de los sistemas que se consideran democráticos, se habla de la igualdad de derechos y me parece que de pronto esto puede resultar contradictorio con la realidad, porque en sus normas, en sus constituciones, en toda la normatividad que tengan, se habla de esta igualdad. Sin embargo, en los hechos, esa igualdad entre hombres y mujeres no existe. Es decir, hablamos de que no existe, realmente no se ha alcanzado una igualdad sustantiva como el caso de nuestro país. El hecho de que no existan mujeres o de que sea limitada la representación de las mujeres en espacios de toma de poder, de toma de decisiones, esto permite que no se visibilicen las necesidades que tenemos las mujeres, las necesidades en todos los aspectos, no únicamente los aspectos políticos, que son fundamentales porque son la toma de decisiones fundamentales de la conducción de una sociedad. Sin embargo, me parece que cuando hablamos de perspectiva de género, no únicamente aspiramos a que tengamos más mujeres o a que existan más mujeres en los espacios de poder, sino que tengamos una igualdad real en el ejercicio de los derechos tanto de hombres como de mujeres, que me parece que podrían visibilizarse a partir de tres enfoques que creo que pudiera ser de la igualdad laboral, de la igualdad en el espacio público y privado, y también la igualdad económica, ¿no? Entonces, cuando me refiero al espacio privado es compartir las responsabilidades de la casa, que como ahorita decía la doctora, pues desde que uno es niño o uno es niña, se nos asignan estos roles, estos estereotipos de la niña le toca hacer la comida y el niño va a ir a jugar con los carritos. La niña le toca servirle al hermanito y el hermanito se puede ir a la fiesta hasta noche, tarde, conforme van creciendo, pero la niña no, porque hoy eres una señorita, tápate, etc. Este tipo de construcciones culturales precisamente pues nos han llevado a luchar y a pelear por alcanzar la paridad de género, que precisamente como, bueno, voy a quizás ser redundante, no significa nada más la paridad de género en los espacios, en los cargos de representación o en algún cargo de representación popular, sino en todos los aspectos de la vida. Te agradezco mucho, Alfa. Doctora Gloria, ¿cuáles considera usted que sean los conocimientos, las habilidades y las actitudes así fundamentales para poder aplicar la perspectiva de género en la eliminación de la desigualdad y la discriminación en las mujeres, justamente en el ejercicio de sus derechos? Mira, aquí tiene que haber una formación, eso no hay duda. Y además tiene que haber una construcción de esta formativa que ayude a desmontar las construcciones anteriores. Eso que como ya lo comentamos, tanto la diputada Alfa como yo,
estas construcciones culturales que se dan desde la infancia se necesitan desmontar y no se desmontan de manera sencilla. Es realmente complicado poderle transmitir a una niña o a un niño que pues que lo que se les ha asignado desde la infancia, o decirle a un hombre o a una mujer que lo que se les ha asignado desde la infancia no es propiamente lo que correspondería en términos de una construcción de igualdades, ¿no? Es decir, tiene que haber una construcción reeducativa para poder desmontar los patrones culturales de género ¿no? Porque pues se ha mencionado el machismo. El machismo no es de ayer, ni de antier, ni desde hace una semana. Tiene más de 5.000 años, ¿no? Por ahí tenemos algunos textos con misoginia y parecen son realmente lacerantes en términos de todas las vicisitudes en las cuales han visto las mujeres lamentablemente dañadas en sus personas, en sus derechos, en sus posibilidades, en sus capacidades, en sus habilidades. Entonces tiene que haber una reeducación para primero acciones culturales pues añejas o antañas. Ahora, incorporar la perspectiva de género, digamos, para quienes están en ejercicio del o en ejercicio del poder, bueno, eso requiere también de herramientas. Por una parte, evidentemente, pues necesitan una capacitación, pero también se requiere de una voluntad política. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género no se aprende sola. ¿Y por qué lo digo así? Estamos aquí, estamos hablando del tema, lo estamos discutiendo, pero hay que tener en cuenta algo, que una vez de que ya conocemos estos elementos, también nosotros hacemos una retrospectiva con relación a nuestra propia persona y a nuestra propia construcción cultural y a nuestras propias construcciones personales o familiares, porque pues lamentablemente desde que nacemos estamos asentados en esto que se llama un sistema patriarcal y que está estrechamente vinculado con el machismo y está estrechamente vinculado con la misoginia. Está estrechamente vinculado con otro elemento, con visibilización de las mujeres. Es decir, mientras las mujeres están en el espacio de lo doméstico y ahora pues se ha recrudecido con todo esto que hemos tenido derivado de la pandemia y esta necesidad que nos ha llevado al espacio privado, en el espacio familiar o en el espacio doméstico, se han recrudecido las violencias. Entonces, contar con la perspectiva de género es, en estricto sentido, sí, para los estudiosos, es en buena medida para quienes gobiernan y es en buena medida también para quienes legislan. ¿Y por qué lo digo así? Porque la persona común y corriente, y lo digo en buenos términos, pues no va a saber qué es la perspectiva de género. Una mujer que sufre violencia en su casa, menos que va a investigar es qué es la perspectiva de género. Investiga a una mujer que es agredida en su casa, es a dónde puede ella acudir para que la ayuden a resolver un problema de violencia familiar. En ese sentido, pues muy probablemente pues, serían pocas las mujeres que se harían un cuestionamiento y qué será la perspectiva de género. ¿Sí me explico? Aquí más bien va a buscar la ayuda, a lo mejor busca un refugio, o a lo mejor busca el apoyo de una abogada o de un abogado, o de una amiga, ¿no? O familiar. No se va a preguntar. Necesitamos que se pregunten qué es la perspectiva de género, es quienes gobiernan. ¿Por qué? Porque la mujer que llega a un ministerio público a denunciar una violencia, por ejemplo, o denunciar una violencia familiar o denunciar una agresión, pues necesita que la reciban, que la atiendan los funcionarios públicos o las funcionarias con perspectiva de género, para efectivamente identificar cuáles son esas relaciones desiguales de poder que han derivado en que esta mujer sufra violencia, ¿no? Y el grado de violencia sufriendo. Completamente de acuerdo con usted, doctora.
¿Qué les parece si y seguimos platicando al respecto del tema? Porque como usted bien dice, a la hora de solicitar un acto de justicia, asesoría, enfrentamos muchos obstáculos. La perspectiva de género lamentablemente ha tenido muchos, pero ¿qué les parece si continuamos en el segmento que sigue hablando justamente de esto? ¿Cuáles han sido los obstáculos que ha enfrentado la perspectiva de género con el Estado mexicano para que garantice justamente nuestro goce a los derechos que tenemos como mujeres? Vamos a hablar un poquito más al respecto cuando regresemos de este corte. No se muevan, por favor, continúen compartiendo el programa, coméntenlo. Saben que sus comentarios para nosotras, para todos los que hacemos este programa, son muy útiles. Así que no se vayan, ahorita regresamos. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una categoría que analiza y va englobando todas estas metodologías que son parte del estudio de las estructuras socioculturales que han sido identificadas como lo femenino y lo masculino. ¿Para qué nos sirve tener esta perspectiva de género? Para poder medir y examinar el impacto que tiene el género y estos roles de género en el desarrollo y las oportunidades de los individuos. Ya estamos de regreso con todas ustedes aquí en Género y Política. ¿Ya compartieron el programa? ¿Ya lo comentaron? ¿No? ¿Ustedes? Pues coméntenlo rápidamente, por favor. Para nosotras es muy importante su opinión y sus comentarios, y más que eso, sus sugerencias, porque acuérdense que este programa se construye en base a eso, a las sugerencias que ustedes nos hacen, las inquietudes que tienen. Género y Política es para ellos, para todas y todos ustedes. Gracias por compartirlo y comentarlo. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Estamos hablando justamente de qué es la perspectiva de género. Ya nos han conceptualizado en el segmento anterior nuestras ponentes qué es la perspectiva de género. Vamos ahora a platicar acerca de los obstáculos. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece, doctora Gloria, si comenzamos a platicarles a quien nos está viendo qué obstáculos enfrentamos las mujeres? Justamente usted comenzó a hablarnos un poquito de ello en el segmento anterior. ¿Qué obstáculos enfrentamos en la elaboración y en la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género, que parece que pues a veces no se hacen con esa perspectiva, doctora? Sí, fíjate que aquí nos enfrentamos a varias dificultades. En primera, tener conocimiento de qué es el género, qué es la perspectiva de género, qué es una base teórica de naturaleza feminista, porque yo insisto, y así me concibo como una feminista, que nos permita identificar estas profundas desigualdades entre mujeres y hombres. Es decir, y se ha dicho y se seguirá diciendo, el cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género y pudiera no garantizar ni favorecer a una mujer en una situación adversa o en una situación de desventaja. Por eso es importante, y vuelvo a reiterarlo, le corresponde a las instancias gubernamentales capacitar personal público, le corresponde a las instancias políticas capacitar a su personal. ¿Por qué? Porque nos necesitamos colocar lo que llamamos las gafas de género o las gafas violetas, ¿no? Estas gafas de género pues son las que nos ayudan a identificar en dónde justamente una mujer está siendo violentada por su pareja. ¿Por qué? Porque también ya lo decía, una mujer puede ir y colocar una denuncia por algún abuso que esté sufriendo por parte de su pareja, y le pudieran decir en el Ministerio Público pues que se regrese a su casa y atienda a su pareja y le hagan la comida y le planche y le lave y le acomode la ropa y etc. Porque ella no está cumpliendo adecuadamente con su obligación como esposa, ¿no? Y hay cualquier de anécdotas de un denunciado en el Ministerio Público y las regresan a su casa. Incluso las amedrentan diciéndoles que si realmente quiere poner la denuncia, porque luego las golpean los maridos, ¿no? Después de que ponen la denuncia. Entonces es muy preocupante porque por mutuo propio, pues las personas no se autocapacitan, ¿no?
Quiere por eso esta conducción desde las instituciones gubernamentales o desde las instituciones políticas que le den el soporte, que le puedan decir a las mujeres y a los hombres, porque pues tiene que ser para ambos, que se necesita legislar con perspectiva de género, se necesita construir política pública con perspectiva de género, ¿no? Se necesita darle atención a las mujeres en los ministerios públicos con perspectiva de género, que se necesita dentro de las instituciones educativas también los estudiantes, y eso tiene que ver también con programas y planes de estudios a nivel universitario. ¿Por qué? Porque es desde esas fases iniciales de la formación, por ejemplo, de los abogados, de los psicólogos en términos de los administradores públicos, de los politólogos, de los sociólogos, de los internacionalistas, incluso de los ingenieros, de los arquitectos, de los químicos. Parece que estoy diciendo una barbaridad, pero no es así. ¿Por qué? Porque en todos los espacios nosotros vamos a identificar situaciones de desventaja a las cuales se enfrentan las mujeres, ¿no? Ustedes mencionaban hace unos minutos las desigualdades salariales. Y sí, efectivamente, hay mujeres que por una misma labor o una serie de actividades reciben un salario inferior a un compañero que desarrolla y desempeña las mismas actividades que ella. Y uno se pudiera preguntar, bueno, ¿en dónde reside esta desigualdad salarial? Porque a un hombre se le paga más y a otro menos. Adelante, sí. Sí, perdón que le interrumpa. Alfa, creo que quiere comentar algo respecto a lo que... Alfa, por favor. Sí, creo que tal vez pudiera sintetizarse en dos aspectos, y la doctora quizá coincidamos, que uno sería cultural, en hablando de los retos o las dificultades que presentamos todo el cultural, todo esto que hablamos de la capacitación, y el otro, un aspecto presupuestal. Pero puede ser que tengas presupuesto, pero que no tengas conocimientos ni actitud, ¿no? Y que tu cultura esté precisamente enfocada no hacia la perspectiva de género, y que recortes el presupuesto, que no lo apliques bien, o que la perspectiva de género sea entendida de una forma errónea, o sea, mal entendida. Por ejemplo, me viene a la mente en el caso de la violencia contra las mujeres, que una política pública que recientemente se anunció por el gobierno hacia las mujeres que son víctimas de violencia, que es ofrecerles microcréditos para que establezcan tienditas. Dice, pues para que las mujeres tengan una tiendita, ¿no? Yo me pongo a pensar, pues que probablemente sí para algunas les resuelva un poco el tema de la violencia económica, o que dependan de otra persona, no necesariamente un hombre, pero casi siempre de un hombre, para que tengan este dinero o ese sustento para su familia, y que el gobierno ofrezca esta posibilidad de que tengan un crédito para poner una tiendita. Primero, esto me hace pensar si de verdad quienes están en el gobierno tienen estas aptitudes, no actitud, sino aptitud y conocimiento de lo que están presentando. Por ejemplo, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, donde las mujeres somos quienes estamos prioritariamente y fundamentalmente al cuidado de la casa y los niños históricamente, pero ahora con la pandemia, donde no podemos salir de casa y estamos con 2, 3 niños frente al televisor, la computadora, eso me hace pensar en lo difícil que además debe ser aspirar a tener un crédito y decir, voy a poner además mi tiendita, ¿no? Además de que tengo que cuidar a los niños, es decir, se siguen cargando más y más tareas a las mujeres de las que ya tenemos, como si el trabajo en casa no se considerara trabajo por el propio gobierno. Me parece que también hace falta de parte del gobierno cumplir con los tratados internacionales, con los convenios de los que es parte, y con las recomendaciones internacionales que se han hecho para erradicar la violencia. Creo que estamos en particular en este gobierno, en un retroceso de la perspectiva de género, y no solamente en temas económicos, en temas de violencia ha incrementado demasiado. Entiendo que las condiciones y las circunstancias que vivimos
han también permitido o facilitado que la violencia se incremente. Sin embargo, me parece que hace falta pues un mejor desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género y además aunado al recorte precisamente en el presupuesto que había sido destinado para ello, para el tema de perspectiva de género, que además es transversal. No sé si la doctora coincida, ¿no?, en este recorte que se ha realizado. A mí me encantaría escuchar de parte de las dos qué propuestas ustedes harían para que la perspectiva de género se aplique en la política, en la impartición de justicia. Como ya comentaba la doctora, pues sí, cuando una mujer va a un ministerio público, lo que menos encuentra es perspectiva de género, ni que se imparta una justicia con perspectiva de género. Pero ustedes, ¿qué propondrían para que realmente se aplique en el combate a la desigualdad y la discriminación a la mujer? Doctora Gloria, la escucho. Sí, mira, yo coincido con la diputada Alfa, y qué bueno que lo menciona, diputada, porque nosotros en nuestra condición ciudadana, pues sí, hacemos el reclamo de que debe de haber condiciones de igualdad para mujeres y hombres, pero en el momento en que se retiran los apoyos a actividades de política pública tan significativas, por ejemplo, el tema de refugios, eh, o bien los apoyos destinados a las mujeres en términos de favorecer sus condiciones de vida para ella y para sus hijas y para sus hijos, pues nos está reportando pues que no hay una conducción desde el orden de la administración pública, desde el orden del Ejecutivo, que favorezca de manera efectiva condiciones de igualdad. Ahora, ¿qué proponer? Y aquí es un reto mayúsculo, es un reto pues complejo en términos de que quien establece la perspectiva de género, y de nueva cuenta sí lo tenemos que ver, viene desde el ámbito gubernamental. Es decir, nosotros lo podemos hacer quizá con un observatorio de política pública con perspectiva de género, es decir, cómo están funcionando las políticas públicas etiquetadas con perspectiva de género, ¿no? Una de nuestras grandes autoras, de hecho, quien construye todo el término vinculado a identificar los feminicidios, Marcela Lagarde, en algunas conferencias ha mencionado, es que tal parece que la perspectiva de género se ha colocado exclusivamente como un apellido a todos los programas sociales que derivan de los gobiernos, ¿no? Política pública tal, con perspectiva de género, y pareciera que eso resuelve la dificultad y la desigualdad entre mujeres y hombres, y no es así. Si el trazo gubernamental en términos de Plan Nacional de Desarrollo no tiene perfectamente establecido los trazos, y ya lo dijo la diputada Alfa, vinculados también a los mecanismos internacionales que marcan para el Estado mexicano en este caso el cumplimiento de la efectiva perspectiva de género, pues simplemente pues no se da. Y hay que ser también como muy claras con ello. El Estado mexicano se ha visto literalmente obligado a darle cumplimiento a la perspectiva de género y darle cumplimiento a estos mecanismos internacionales porque es un Estado parte. Habría que voltear a ver cuáles han sido las reacciones por parte de la CEDAW para el Estado mexicano en cumplimiento para eliminar todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Y esto ya nos lleva a un terreno todavía más complejo, ¿no? Porque, insisto, nosotros lo podemos perfilar desde un observatorio de política pública, es decir, desde las instituciones de educación superior o incluso de las instituciones del orden de lo político, estableciendo un observatorio efectivo de política pública, de seguimiento a la política pública, es decir, de análisis de si esa política pública realmente ha cumplido en términos de favorecer al grupo al cual iba destinada esa política pública ha cumplido de manera efectiva. Bueno, entonces el recurso que se ha destinado a ello, pues ahora sí que ha tenido una causa justa, ¿no? Pero en otros términos, si en la evaluación de la política pública a través de un observatorio
o de los mecanismos de análisis de la política pública, identificamos que no se da cumplimiento, bueno, entonces podremos decir esa política pública necesita una revaloración o un replanteamiento. Las políticas públicas tienen ciclos y el ciclo de la política pública pues empieza con una identificación de un problema calificado como tal y después identificado como problema público para que pueda subir a las agendas de gobierno y entonces trazarse, implementarse y evaluarse. Si a las políticas públicas con perspectiva de género lo que se ha estado haciendo es simplemente desestimarlas y deshacerse de ellas, pues no, de entrada no se le da cumplimiento al ciclo de la política pública. Y en segundo término, pues tampoco tenemos una valoración de si el recurso en términos presupuestarios invertido en esa política pública realmente resolvió una situación adversa para el grupo al cual iba destinado. Y me refiero, por ejemplo, aquí en el sector de mujeres que han sido violentadas, por ejemplo, en términos de los refugios, que se buscó la forma de desestimarlos y bueno, la responsable de la red de refugios pues ha hecho toda una defensa para que se mantengan en pie los refugios en México, ¿no? Sí, ¿no? Y como ese, yo creo que podríamos encontrar muchísimos ejemplos, doctora, como usted va mencionando el de los refugios, pero podríamos encontrar muchos que lamentablemente pues no tienen realmente un seguimiento, no tienen, como usted dice, la perspectiva de género, pues la tienen, parece que de adorno. Pero me encantaría, antes de que se nos acabe el tiempo de este segmento, escuchar también a Alfa. ¿Qué propuestas tienes tú? Adelante. Bueno, creo que ya la doctora comentaba algunas posibilidades de desarrollar cosas desde la sociedad civil. Yo creo que desde el ámbito de los partidos políticos, lo primero, y bueno, creo que tanto desde este ámbito como cualquiera, lo primero que hay que hacer es sujetarse al cumplimiento estricto de la ley, de las normas. Ya existe, por ejemplo, en el caso de la reforma constitucional que en nuestro país pareciera que si no está en la Constitución, entonces no existe. Entonces, bueno, se logró alcanzar la reforma constitucional para el principio de paridad de género y pues ahora los partidos tienen esta obligación de promover no solamente al interior de sus instancias de decisión la paridad, mitad de hombres, mitad de mujeres, sino también en la postulación de las candidaturas y que esto sea en condiciones de igualdad y en condiciones también equitativas, que no se mande o que no se postule a las mujeres en espacios en donde ya sabe el partido que no tienen una presencia y que van a perder ahí la elección y entonces, bueno, ahí va una mujer, ¿no? Y esta también cultura de ir quitándonos también esa cultura de que la participación de la mujer es una cuota o es una carga de, pues nosotros tenemos que pagar y tenemos que poner una mujer como si fuera algo negativo o algo adverso, que en alguna de las intervenciones, bien lo decía la doctora, la doctora Gloria, venimos de un sistema patriarcal y eso es hacia donde tenemos que avanzar, hacia derrumbar ese sistema patriarcal y cambiar las cosas, en donde se visibilice que las mujeres formamos parte de la sociedad al igual que los hombres, no nos están haciendo un favor al abrirse estos espacios, simplemente se están reconociendo los derechos que tenemos y nosotros vamos a seguir exigiéndolos. Entonces, ¿qué proponemos? Pues me parece eso, ¿no? Cumplir con lo que ha establecido ya en la Constitución, en el caso de los partidos, tanto en postulación de candidaturas, pero también utilizar el presupuesto que se asigna a los partidos para el liderazgo político de las mujeres para lo que es. No es lo mismo que un partido tenga una cantidad destinada para el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres y que lo utilice para capacitar a las militantes de ese partido, que el partido mande a imprimir, no sé, 100,000, 10,000 millones de folders rosas, pensando que eso es empoderar a las mujeres y es una forma de utilizar también el presupuesto, ¿no? Que digan, pues por las mujeres o para las mujeres, entonces ya estamos cumpliendo. No, creo que es muy importante no simular que se está avanzando en el cumplimiento de la igualdad
de los derechos tanto entre hombres y mujeres. Les agradezco muchísimo a las dos. Vamos a ir rápidamente a ¿dónde? Tenemos que ir rápido al laboratorio. Vamos a hacer una fórmula de empoderamiento. Tienen que ayudarnos, por favor, así que vayan corriendo por todos los elementos, sororidad, capacitación, todo lo que ustedes consideran que puede servirnos para hacer esta fórmula de empoderamiento. Ya, es momento de correr porque yo las voy a invitar a que me acompañen al laboratorio político a hacer una fórmula de empoderamiento. Yo tengo que lograr que las políticas públicas se hagan con perspectiva de género, pero ¿cómo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo? Ya las vi. Muchas gracias por estar hoy conmigo, porque yo, miren, de verdad me estoy quebrando la cabeza para encontrar la fórmula exacta en la que podamos tener políticas públicas con perspectiva de género, impartición de justicia con perspectiva de género, perspectiva de género, pero de veras, no nada más de adorno o de apellido, como dice la doctora Gloria. Así que, por favor, ayúdenme, ilumínenme. Alfa, ¿qué le ponemos a esta fórmula? Tenemos feminismo. Claro. Muy bien. Yo creo que doctora, con esto, ¿qué más? para que quepan otros ingredientes. ¿Qué más, doctora Gloria? ¿Qué le ponemos? Le vamos a poner mecanismos internacionales de derechos humanos de las mujeres. Muy bien. Sí tengo aquí, por aquí está, ahí va la CEDAW, ahí va todo. Ahí va Belén do Pará. Belén do Pará también aquí va. Muy bien. ¿Qué más, Alfa? Sororidad. Creo que escuché que por ahí teníamos algo de sororidad. De esa hay que echarle mucha. Muy bien. Cuéntenme, ¿qué más le ponemos? Le voy a poner aquí. No quiere. Más capacitación para que las mujeres y hombres que legislen con una perspectiva de género. Pues necesitamos ahí la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ok, aquí Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Aquí está. Muy bien. Vamos a ponerle, por aquí tenía yo, pero hay que terminar de armarla. Esta fórmula antimachismo, antipatriarcal, todo lo que sea patriarcal. Ahí está. Muy bien. Ya está quedando esta fórmula. Denme ingredientes secretos para que termine. Si no explota, no sirve, dicen por aquí. ¿Presupuesto ya le pusimos? No, ¿verdad? No, presupuesto, muy bien. Dice hay que ponerle eso ¿cómo? Luego aquí se lo gastan en otras cosas. No veo el glitter por ahí. Híjole, no tengo. Oigan, ¿qué creen? La diamantina rosa. Ok. A mí se me olvidó ponerme, y yo creo que funcionaría para hacer esta fórmula, para que realmente nos quedara bien. Ustedes no ven, porque a lo mejor no tienen imaginación, pero estas gafas son moradas, son mis gafas de la perspectiva de género. Créanme, son moradas, yo sé que son moradas y son con perspectiva de género, para que todo lo que veamos y organicemos y armemos, lo hagamos con perspectiva de género. Es un elemento muy importante para poder hacer esta fórmula, ¿eh? Así que no olviden ponerse sus gafas. Nada más que pónganselas antes, no como Gaby, que ya se las puso más o menos al final. Pónganselas antes, por favor. Es muy importante antes de empezar esta fórmula. ¿Qué más le pongo, doctoras? Ayúdenme. Un toque final. Nos falta la transversalización de la perspectiva de género. Muy bien. El programa de transversalización de la perspectiva de género. Y las reglas de operación del programa, si no, no funciona. Muy bien, claro. Perfecto. Vamos a ver si esta fórmula funcionó. Otro poquito. Y ahí está. Como pueden ver,
Sí funcionó nuestra fórmula. Yo les agradezco muchísimo a las dos que me hayan ayudado porque ya no hallaba yo por dónde. Y gracias también a ustedes que nos escribieron y nos han mandado los elementos que son necesarios para hacer nuestras fórmulas de empoderamiento. Vamos a regresar al programa, así que no se vayan. Continuamos. Bueno, la perspectiva de género es una categoría analítica, es un conjunto de un enfoque que ha permitido visualizar y visibilizar la discriminación de las mujeres en diferentes aspectos que viven estas mujeres, porque en momentos que se tiene esa desigualdad en diferentes momentos, las mujeres, es de que se considera que se tiene que visualizar. Dicen por ahí, hay que ponerse los lentes de género, hay que visualizar dónde están esas desigualdades y dónde se identifican esa situación que vivimos muchas mujeres en diferentes espacios. Independientemente de que estemos en algún ámbito, ya sea político, social, económico, estamos expuestas a tener ciertas discriminaciones ante una desigualdad que seguimos viviendo las mujeres. Decimos, hay que ponerse los lentes porque cuando una persona o compañera que se encuentra en un espacio de toma de decisiones, tiene que tener esos lentes con perspectiva de género para identificar dónde se están manifestando estas desigualdades. Podemos estar en un espacio de representación política, pero si no identificamos dónde se generan estas desigualdades, estamos dejando de atender realmente una situación que debemos acompañar a nuestras compañeras mujeres. El enfoque de género cuestiona los estereotipos con los cuales hemos sido educadas y educados en nuestra sociedad. Abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos y para el avance a la humanidad. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre hombres y mujeres mediante acciones como la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas de lo público y de lo privado. También en cuanto a la justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. En cuanto a la modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las prácticas y los valores que reproducen la desigualdad. El fortalecimiento del poder en gestión y decisión de las mujeres. De ahí también que la importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarlas. Además, es necesario entender que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos, es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres, sino que brinda una consolidación de un proceso de paz, una construcción de igualdad genera procesos de paz. De ahí que la perspectiva de género tenga esta mirada clínica, metodológica, científica de aporte a la construcción de sociedades más justas, más equitativas y equilibradas desde la sustentabilidad. Ya estamos de regreso con todas ustedes aquí, lamentablemente en la recta final del programa del día de hoy de Género y Política. Hoy 1 de septiembre estamos hablando sobre la perspectiva de género, que es, bueno, pues si no alcanzaron a escuchar,
pueden ver este programa porque se va a quedar aquí grabado en el Facebook, pero también lo pueden ver en YouTube. Le dan ahí en la campanita, le dan seguir para que se activen sus notificaciones y puedan ustedes enterarse de cuándo y a qué hora, cómo, dónde se estrenan los programas de género y política. No lo pueden ver ahorita, pero lo pueden ver. No tienen pretexto, no tienen pretexto de verlo en un tiempito que se puedan hacer. No hay pretextos, ¿a poco no, muchachos? Aquí no agarramos pretextos para venir a trabajar, ¿verdad? Vamos a continuar con el programa. Vamos ya en la recta final a pedirle a nuestras invitadas que nos den un consejo para cómo podemos aplicar realmente la perspectiva de género y alcanzar una igualdad sustantiva. Alfa, te escucho. ¿Qué consejo le podemos dar a quien nos está viendo? Yo creo que hablar de consejos puede ser difícil, pero te diré que es importante que entre mujeres seamos sororarias, que nos pongamos estos lentes violeta que decía la doctora Gloria, que significan, que son los lentes del feminismo, y que significa ver las cosas, ponernos en los zapatos de otra mujer, por ejemplo, ponernos en sus tacones o en las patas de gallo o en la chancla, en lo que traigamos, dependiendo de qué andemos haciendo, y que entendamos que algo que ayuda mucho a ver con perspectiva de género es no juzgar, por ejemplo, a otras mujeres. Muchas veces criticamos cosas sin mayor información y juzgamos también, sobre todo atendiendo a nuestra cultura y a una cultura machista, y decimos, ay, ya la viste, mira cómo se viste ella, ay, no, pero qué gorda y cómo se pone esa falda. Todo eso es violencia y de pronto, bueno, no de pronto, con muchísima frecuencia no sabemos las propias mujeres que somos, que estamos también violentándonos. Y otra cosa que me parece importante es no compartir, no ayudar a la difusión de estas notas que son falsas, en donde también se genera violencia hacia la mujer, ya sea en candidatas o ya sea alguna otra persona, simplemente entre nosotras mismas, sino que nos ayudemos a empoderarnos, que si tenemos un espacio desde donde podemos compartir conocimientos, compartir habilidades, compartir, que lo hagamos. Creo que la fórmula podría ser esa, compartir lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer con las demás y empoderarnos las unas a las otras, porque los hombres no nos van a regalar los espacios, lo tenemos que alcanzar entre nosotras. Así es, Alfa, definitivamente los espacios no nos los van a regalar, no tendrían por qué. Yo siempre he dicho que no es un favor el que nos hacen justamente, y que esos espacios hay que agarrarlos sin preguntar y sin pedir permiso, haciendo ese goce de nuestros derechos, porque yo creo que nos hace mucha falta. Yo creo que hemos avanzado por el buen camino, hemos avanzado en esta lucha desde hace muchos años, porque no es nuevo. La violencia, ya decía también la doctora Gloria, no tiene una semana, ya tiene muchísimo el machismo y este esquema patriarcal en el que hemos crecido y hemos vivido, pero creo que hemos avanzado mucho y ha sido justamente a raíz de que agarramos y hacemos nuestros esos espacios de poder, donde podemos decidir. Y justamente también en otro programa nos decían, no nada más nos funciona que lleguen más mujeres, la paridad funciona siempre y cuando las mujeres que lleguen sí sepan legislar, sepan hacer políticas públicas con perspectiva de género, porque no nos garantizaría que fuera una mujer la que llegara. Entonces necesitamos justamente capacitarnos más para saber cómo legislar con esta perspectiva de género, cómo crear políticas públicas en base a las necesidades de una comunidad, de las personas, de las mujeres en este punto específico del que estamos hablando. Yo coincido completamente con ello y me sumo también a ese consejo. Doctora Gloria, la escuchamos. ¿Qué tiene usted para decirles? Sí, yo también coincido con ustedes, con la diputada Alfa. A mí me parece muy importante que desde la perspectiva de género, en identificarnos como bien lo hemos estado mencionando, como poseedoras de nuestros derechos y como poseedoras, como sujetas políticas, es decir, como sujetas de derechos, como ciudadanas en ejercicio de nuestros derechos y como mujeres que empoderadas hacen uso de estos derechos. También es importante tener la otra parte. Cuando nosotros exigimos esta igualdad, porque se tiene que exigir, porque de otro modo no la tenemos,
como ustedes dicen, no tendrían por qué regalarnos, y no es esa la parte que nosotros buscamos, que nos regalen nada, nos corresponden porque somos la otra parte de la humanidad, somos el 52% de la población en este país, ¿no? Y en el resto de la humanidad también el grueso de la población somos mujeres. ¿Esto qué significaría? Que la contraparte, en términos de esta condición de hombres y mujeres, que cuando se construya política pública, cuando se quiera ver la política pública con perspectiva de género y se especifique como tal, que veamos cuáles son las necesidades en términos de construir las posibilidades de la igualdad. Si nosotros exigimos que en el ámbito de lo privado, las parejas, hombres, estamos pensándolo así, contribuyan, favorezcan el desarrollo de las mujeres, pues a lo mejor también tendríamos que darles ciertos elementos para que puedan participar de ello. Y con esto quiero también decir, también necesitamos dar todo este patriarcado y tenemos que sacar a las masculinidades tóxicas y traernos masculinidades no tóxicas. Es decir, necesitamos por ejemplo, dentro de los espacios privados, más ahora con todo lo que hemos estado padeciendo, pues de que las parejas, no en términos de que ya te apoyé y entonces ya dejé de ser macho, no, necesito de herramientas para entender de mi condición desde la masculinidad, cómo puedo favorecer la construcción de este entorno privado, de este entorno familiar libre de violencia, ¿no? Y eso es muy complicado porque justamente necesitamos masculinidades no tóxicas. Y cómo la política pública puede favorecer esas masculinidades no tóxicas. Y también ya hay aspectos que se han legislado al respecto. Por ejemplo, los días que se le otorgan a los hombres por paternidad, es decir, que su pareja acaba de tener una hija o un hijo, y pues los hombres desean estar con su hija o con su hijo recién nacido y con su pareja, y pues las instancias o las instituciones pues simplemente no les otorgan ni un solo día. ¿Por qué? Porque esa no es una tarea de un hombre, son tareas que les corresponden a las mujeres. Legislar con perspectiva de género o trazar la perspectiva de género desde el orden gubernamental es también colocarnos con esos lentes, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para favorecer condiciones de igualdad y que estos hombres se les pueda dar un derecho a la paternidad en esta construcción de masculinidades no tóxicas, de masculinidades responsables, para que pueda estar al lado de su hija o de su hijo recién nacido y de su pareja, y la apoye en términos de un apoyo en una construcción de revertir los patrones de desigualdad que están establecidos, ¿no? Estas posibilidades de colocarle a la perspectiva de género estas utilidades, ¿no? En términos de que ayude a compensar las desigualdades, pues es un avance, ¿no? Pues les agradezco mucho a las dos sus intervenciones. Hemos llegado lamentablemente ya a la parte final, así que es turno de que me regalen las conclusiones para el programa del día de hoy. Vamos a comenzar, por favor, maestra Alfa, sus conclusiones. No, pues simplemente agradecer a quienes nos acompañaron en este espacio, agradecer a cada una de las personas que nos aporta con sus comentarios y decirles que es un esfuerzo que se tiene que realizar día con día y que tenemos que realizar desde la infancia, tanto con todos los sectores, que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para volverse feminista y que no se crean esas mujeres que piensan que ser feminista es, o que te digan feminista puede ser un agravio o puede ser una grosería y que se entienda como el machismo. No, simplemente el feminismo es algo a lo que todas debiéramos aspirar y luchar por alcanzar la igualdad de género. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Alfa. Doctora, sus conclusiones, por favor. Muchas gracias. Agradezco esta charla que hemos tenido y que la maestra
ALFA pues ha tenido a bien pues expresar todos estos aspectos. A mí me parece muy importante que nos podamos dirigir a las legisladoras, que nos podamos dirigir a las integrantes del Partido de la Revolución Democrática, y sin duda como una gran conclusión que no podemos cejar en la igualdad de género y en la lucha en particular por la igualdad sustantiva y en la lucha de los derechos que le corresponden a las mujeres por su condición como tales. Es decir, el hecho de ser mujeres es un valor en términos de lo que nos corresponde como seres humanas y que nos corresponde por ser un poco más de la mitad de la población y un poco más de la mitad de la humanidad. No somos una diversidad dentro de nuestro propio mujeres, somos la mayoría de la población en todos los terrenos. Y eso pues constituye un gran compromiso y una gran responsabilidad para los gobernantes en términos de lo que les compete como responsabilidad gubernamental y responsabilidad de Estado. Eso es lo más importante, creo. Completamente de acuerdo con las dos. No me queda más que agradecer la participación de nuestras ponentes. Maestra Alfa, un gusto haberla escuchado. Gracias por estar con nosotras hoy. Gracias, Gaby. A tus órdenes. Gracias, doctora Gloria. Doctora Gloria, de verdad le agradezco muchísimo a nombre de toda la producción que nos haya hecho favor de estar con nosotras hoy en Género y Política. Al contrario, agradezco muchísimo la oportunidad. Muy buenas tardes. Y pues muchísimas gracias también a todas ustedes, pero hoy voy a dar un agradecimiento especial a todo el equipo de producción que hace posible hasta que esté yo sentada aquí. Ustedes no saben la odisea de estar trasladando a su servidora para cargarla y sentarla aquí. Eso es un equipo de producción de verdad muy profesional, muy grande, a quien agradezco la preocupación y todo el espacio y la oportunidad que me dan para estar aquí con todas ustedes. Muchas gracias al equipo de producción de Género y Política. Gracias, gracias. Y gracias a todas y todos ustedes que comparten este programa y que nos regalan sus comentarios todos los martes. Y, como bien lo digo, todos los martes, pues nos vemos el próximo martes. ¿Qué les parece?